Hola, al final sí regresé y el día de hoy les traigo 3 historias. Las primeras 2 serán de Reddit, ¿verdad? Que estuve recopilando unas historias que me parecieron muy interesantes y la última es mía. Para este video voy a estar hablando sobre historias que parecen no tener explicación o historias que van más enfocadas en el ámbito espiritual. Ya yo he mencionado un par de veces que yo soy cristiana, por lo tanto mi opinión quizás sea diferente a la de algunas otras personas, pero siempre y cuando la opinión se ofrezca con respeto, es válida. Voy a estar leyendo estas historias y al final daré mi punto de vista o lo que yo pienso de esa historia con mucho respeto, teniendo en cuenta que son temas sensibles. Para proteger a las personas que escribieron estas historias voy a cambiarles el nombre, pero que sepan que salieron de Reddit. La primera historia se titula Mi hermano me vino a visitar después de su muerte. Hace 2 noches, un usuario de Reddit recibió la peor noticia de su vida. Su hermano menor había fallecido. La noticia lo dejó en un estado de shock total y profundamente devastado. Fue algo extremadamente repentino. El joven era sano, lleno de vida, y la familia no tenía ninguna respuesta clara, más allá de que lo encontraron en su cama sin indicios de violencia ni nada sospechoso. En cuanto recibió la llamada, Alberto subió a su automóvil y manejó sin parar de regreso a casa. Ya era bastante tarde cuando llegó, y su esposa lo esperaba en la puerta. Abrumado por el dolor, él le pidió irse a dormir de inmediato y no hablar del tema. Ella apagó las luces de la casa y se dirigieron a su dormitorio, donde se acostaron y comenzaron a llorar juntos. Alberto nos cuenta que para entender la magnitud de lo que ocurrió después hay que detallar un poco cómo era su hermano en vida. Quienes lo conocen lo describen como una persona especial, alguien que siempre tenía una sonrisa en el rostro. Daba la impresión de haber sido puesto en este mundo con el único propósito de hacer que los demás se sintieran cómodos y felices, incluso por encima de sí mismo. Trabajaba en un lugar muy concurrido en la comunidad y todos lo apreciaban profundamente por su calidez y su forma de ser y de tratar a la gente. Alberto aclara que no es una persona religiosa ni especialmente espiritual, pero lo que sucedió aquella noche le ha resultado imposible de asimilar. Para dar contexto, la puerta del dormitorio estaba apenas entreabierta, solamente 2 pulgadas. La casa se encontraba en completa penumbra, con todas las cortinas y persianas cerradas. Incluso solían colocar una toalla sobre el reloj de la estufa para bloquear cualquier destello, ya que les gustaba dormir en completa oscuridad. Mientras ambos lloraban en la cama, él se dio la vuelta intentando conciliar el sueño. De repente, un destello iluminó el lugar. No fue como si alguien hubiese encendido un interruptor. No. Fue como una ráfaga de luz hubiera entrado físicamente a la casa. Tras ese parpadeo inicial, la claridad permaneció fija. Una luz sumamente brillante comenzó a emanar desde la sala y la cocina, colándose con fuerza por la rendija de la puerta, con una iluminación intensa, completamente blanca y con un matiz azulado, similar a la luz de un rayo cuando éste cae. La esposa, asustada, pidió que se levantara a revisar qué era, pero él se sentía demasiado paralizado por el miedo y la alteración emocional. Solo pudo quedarse contemplando la puerta, intentando descifrar el origen de semejante resplandor. En toda la casa no tenían bombillas de esa intensidad ni de ese color, ya que su iluminación era empoderada y de tonos cálidos. Nada de lo que veía tenía sentido lógico. Sin embargo, en medio del temor ocurrió algo extraño. El miedo comenzó a disiparse de un momento a otro. Fue entonces cuando la esposa preguntó en voz alta: ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien que nos está visitando? En ese instante, Alberto pensó rápidamente en su hermano. Decidido a investigar, se incorporó y en el preciso momento en el que él tocó el suelo con sus pies, la luz se extinguió por completo. La casa regresó a su estado de oscuridad habitual. Alberto asegura categóricamente que no se trató de una alucinación ni de un evento producido por el dolor, ya que ambos fueron testigos del mismo fenómeno. No existe ningún aparato ni factor en su hogar que pudiera replicar ese tipo de luz. Hoy en día se queda con una sensación extraña pero reconfortante. La idea de que su hermano fue llamado a partir debido a lo repentina de su muerte, siente que, si realmente existe un lugar más allá, su hermano tuvo que marcharse de inmediato. Pero se tomó un último minuto para pasar por su casa a despedirse antes de irse para siempre. Esta historia, cuando la leí, me pareció tan conmovedora porque realmente, desde mi punto de vista, sí creo que hay una vida después de la muerte, sí creo que hay
una esperanza después de dejar esta tierra, ¿verdad? Se respeta completamente las opiniones diversas, pero en mi opinión sí que lo hay. Lo que sí que no tiene explicación para mí, y que yo también he tenido algún tipo de experiencia de este tipo, es pensar qué son estas cosas, qué son estas luces, qué son estas experiencias. Cuando uno los asimila, claro, uno quiere pensar que es su hermano que vino a verlo, y sería bien bonito de pensar, aunque yo pienso que las almas van a descansar en cuanto mueren, también pienso que pudo haber sido una demostración de el amor de Dios. Me explico. Para mí puede ser también una manifestación espiritual en la que Dios se haya manifestado en la casa demostrándole su luz. Como que no tuvieron la oportunidad de despedirse de su hermano, pero hey, calma, tranquilos que él está bien. También lo puedo ver de ese modo, ¿verdad? También se respeta las opiniones de la persona que pasó esta experiencia. Muchos en los comentarios están de acuerdo en que fue su hermano el que vino a visitarlo, y quién sabe si así fue. Realmente el mundo espiritual es un misterio. Son muy pocas las cosas que conocemos sobre el mundo espiritual, sobre cómo se manejan y demás. Y creo que realmente es una experiencia más allá que darte miedo, es una experiencia reconfortante, como él bien dice. Es algo que nunca vas a olvidar, que va a quedarte marcado para toda tu vida. Y si te marca de manera positiva, mejor aún. Y más después de haber perdido a su hermano, que lamentamos mucho su pérdida, porque perder a un familiar no es nada fácil, realmente no lo es. Así que seguimos con la segunda historia. Ricardo vivió una experiencia en su primera infancia que muchos considerarían un milagro o un evento sobrenatural imposible de comprender. Todo comenzó cuando tenía apenas unos 2 años. En un lapso de pocos días, el pequeño sufrió varios incidentes que lo dejaron profundamente alterado. Primero fue el ataque de unas gallinas y poco después de un gallo. El verdadero detonante ocurrió cuando, mientras jugaba en lo que parecía ser un rancho, de la nada un carnero apareció y lo sorprendió con la aparente intención de atacarlo. El niño se llevó un susto tan grande que rompió a llorar desconsoladamente hasta que sus padres corrieron a socorrerlo. Aquel cúmulo de situaciones lo dejó predispuesto al miedo. Poco después, mientras dormía en el automóvil, un grupo de perros comenzó a ladrar de forma agresiva, haciéndolo despertar, sobresaltando una vez más. En muchas culturas existe la creencia popular de que cuando un niño pequeño se asusta gravemente con ciertos animales, especialmente con la combinación de carnero y gallo, puede contraer un mal del susto, una afección espiritual de presagio. Desafortunadamente, a los pocos días de estos accidentes, el niño cayó gravemente enfermo. Para sus padres era una situación incomprensible y alarmante. El pequeño dejó de comer, lloraba sin consuelo por las noches y desarrolló una anemia severa. Estaba tan débil y delgado que apenas podía moverse. Su cuerpo titubeaba al menor esfuerzo. Desesperados, lo llevaron a varios hospitales, pero los medicamentos y tratamientos médicos no surtían ningún efecto. Tuvieron que administrarle suero para mantenerlo con vida. Pero tras pagar varios días internados sin ver ninguna mejora, sus padres se negaron a dejarlo postrado en cama agonizando. Decidieron buscar alternativas. Fue así como se adentraron en el mundo de la medicina tradicional y los chamanes, personas conocidas por limpiar malas energías y curar males espirituales. Cabe destacar que la bisabuela del niño poseía ese don y practicaba la magia blanca, y sus abuelos también heredaron parte de esa sensibilidad. Sin embargo, los intentos de su propia familia no dieron resultados. Recorrieron distintos lugares buscando ayuda, sin éxito, y comenzaron a resignarse a lo peor. La esperanza regresó cuando encontraron una anciana con un profundo conocimiento espiritual y una gran fe en Dios. Al ver al niño, la mujer inició una especie de rito u oración en un idioma antiguo, que bien pudo ser hebreo, griego o latín. Tras finalizar, les reveló a los padres un diagnóstico escalofriante. El alma del niño había salido de su cuerpo debido al impacto de los sustos. ¡Wow! En ese preciso momento, mientras el pequeño yacía inmóvil, un mosquito comenzó a volar en círculos sobre su cabeza. La anciana aseguró firmemente que ese insecto transportaba el alma del niño. Acto seguido, realizó una maniobra ritual para devolver el alma del cuerpo al niño, dando por terminado el proceso.
Los padres agradecieron el favor, aunque lógicamente se mantenía la incertidumbre. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando, apenas 2 días después, el niño se recuperó por completo. Volvió a ser el infante feliz, sano e inquieto de siempre, como si la enfermedad jamás hubiera existido. Ricardo admite que al no tener recuerdos de cuando tenía 2 años, enterarse de esta historia ya de adulto le resultó sumamente impactante y también melancólico. Aunque no ha sido sacramente bautizado o ha recibido la primera comunión, este suceso marcó su vida y le permitió tener fe en Dios, agradecido por el milagro que le devolvió la vida. Qué historia tan bonita y a la misma vez qué extraña, porque realmente nunca había escuchado esto, a pesar de que yo practico, ¿verdad?, la religión cristiana. Nunca había escuchado esto de hacer un ritual en devolver el alma de alguien al niño. Sí que he escuchado varias historias de personas que sienten que se mueren o que salen de su cuerpo y como que se pueden ver desde arriba. Y yo firmemente lo creo porque yo ya les contaré mi experiencia, ¿verdad? Pero qué bueno que al final de cuentas esta experiencia le permitió a Ricardo tener, ¿verdad?, ese encuentro con Dios. Porque para mí realmente la fe en Dios puede ser muy milagrosa porque tuve varias experiencias debido a tener fe en el Señor y por eso les quiero contar entonces mi historia. Pero antes de entrar en mi historia y dejando de lado estas 2 historias tan bonitas, ¿verdad?, y también sensitivas porque se trata de enfermedades y muertes y demás, voy a aclarar por qué estoy grabando aquí. Realmente varios de mis videos son siempre en mi cuarto con este tipo de fondo, porque siempre suelo grabar cuando mi bebé, que tiene 2 añitos precisamente, se encuentra durmiendo, porque no puedo hacer ruido, intento hablar en voz baja para no molestarla y así ella tenga su tiempo de descanso y yo también. Pero actualmente estoy grabando aquí y varios videos han visto que han sido fuera de mi lugar de rutina, porque lamentablemente mi bebé precisamente está enferma, también tiene 2 años, también está enferma, también está hospitalizada y tampoco los médicos saben exactamente qué tiene, aunque yo veo muchas mejoras en su salud. La historia que le voy a contar no es sobre ella, pero realmente quería aclarar esto, que suelo grabar siempre en el mismo lugar, no porque no quiera ser dinámica o diferente, sino que intento no molestarla y dejarle su espacio de descanso. Así que les voy a contar una historia que, aunque no es la historia de ella actual, sí tiene que ver cuando ella nació y que es una experiencia que es una mezcla de ambas historias y por eso las escogí, porque se trata de un fenómeno asociado a una experiencia cercana a la muerte y también a un destello que vi antes de morir. Como saben, yo dije en el video anterior que veo todas mis experiencias como un testimonio, lo veo como una oportunidad de reflexionar en mi vida espiritual y acercarme más al Señor. Esta experiencia que a mí me sucedió me pasó hace 2 años cuando mi hija había nacido y fue una historia que marcó un antes y un después porque me dije a mí misma, qué frágil es la vida, tan rápido que se puede escapar de tus manos. En un momento estás bien y en otro momento puedes estar mal. Y realmente me hizo reflexionar y apreciar mejor las cosas que tengo en mi entorno. Cuando mi hija nació, todo en su parto se dio de maravilla. Ella nació excelente, no tuvo ninguna condición, ella se fue para casita feliz y contenta y yo estaba en mi momento más alegre porque había tenido por fin a mi bebé. Como algunos de ustedes ya saben, yo tuve una primera pérdida, ya les puedo contar ese testimonio porque también es impactante y ya he logrado hablar de él en persona. Pero para mí mi bebé arcoíris era bien importante. Mi bebé arcoíris era bien importante. Para mí tenerla a ella era como que tener la promesa del Señor en mis manos y saber que Dios había cumplido su promesa y ahora yo tenía a mi bebé conmigo. Y yo estaba tan alegre, tan feliz, me la llevé para casa y yo estaba... Ya saben, cuando uno tiene a su bebé y lo puede ver después de todo ese montón de espera. Pero resulta que yo empiezo a sentirme mal. Yo empiezo a tener fiebre, a sentirme bien débil. No podía caminar, no me podía mover. Sentía como que me pesaba incluso alzar los brazos. Yo intentaba cargar a mi bebé que solo pesaba 6 libritas. Y yo no podía ni alzarla porque yo sentía una pesadez tan grande que era como si tuviera un camión en los hombros. Yo no me podía levantar y... estaba agotadísima. Mi bebé, tú sabes que los bebés recién nacidos duermen muchísimo. Yo dormía al lado de ella y temblando porque la fiebre que sentía era tan alta. Yo seguía temblando y temblando. Entonces mi esposo decide llevarme al hospital porque dice, bueno,
algo te está pasando. Dejamos a mi bebé así con unos 3 días o 4 de nacido en casa de mi mamá y yo no quería dejarla porque tú sabes que tú no te quieres despegar de tu bebé, pero era necesario. Entonces me llevan al hospital, me hacen algunos exámenes y ahí descubren que yo tengo la hemoglobina muy bajita, que mi hemoglobina estaba en 6 y bajando. Entonces dicen, no, hay que trasladarte a otro hospital donde te puedan hacer unos estudios más especializados y donde te puedan transferir sangre o transfundir sangre, creo que es que se dice. Así que me pasan a este otro hospital. Cuando me ven dicen, no, tú estás muy pálida, estás muy blanca, te ves muy mal, no te fuiste, así tú no te fuiste del hospital, ¿qué te pasó? Y me hacen muchas preguntas, muchas pruebas y demás y todo sale positivo. O sea, perdón, todos salen negativos. O sea que todas las pruebas que me estaban haciendo no estaban dando ningún resultado preocupante que dijeran, ella está así, con esta fiebre, con esta hemoglobina, porque tiene esto, aquello y lo otro. No. Pues nada, ¿qué sucede? Lo que pasa es que me tienen ahí 4 días y yo desesperada porque yo quería estar con mi bebé. Y en todo ese proceso, ¿verdad? No se logra descubrir nada, solamente me hacen muchos exámenes, muchos sonogramas, muchos estudios, para ver si pueden dar con lo que me pasó, o sea, ¿por qué estás así? Sin embargo, yo tenía una teoría y es que me estaba empezando una mastitis, aunque ellos no le dieron importancia, al final yo creo que eso fue lo que a mí me sucedió. Pero ¿qué sucede? Yo estaba con la hemoglobina muy bajita y antes de que me lograran transfundir sangre, me tenían que hacer unos estudios y a mí me van a pasar a sonograma. ¿Qué pasa? Que cuando me van a pasar a sonograma, yo de momento empiezo a sentir en mi corazón como mucha angustia, un miedo tan grande, iba creciendo. Y yo me decía, ¿por qué te sientes así? Con esa preocupación tan grande que está pasando, solo te van a hacer un sonograma. Yo no entendía por qué me sentía así hasta que pasó lo que sucedió. Me bajan a sonograma, me bajan en silla de ruedas y el enfermero me dice, quédate aquí, ya mismo viene la sonografista a verte. A lo que ella llega, simplemente espera aquí. Y yo pues entonces espero. Pero mientras estoy esperando, yo siento un miedo que me arropa. Es un miedo tan y tan grande que no lo puedo ni explicar. Y por este lado de mi cabeza, yo siento como que algo me habla. Yo sé, esto suena loquísimo, ¿verdad? Pero yo siento que algo me habla, no escucho su voz. Es como si me hablaran a la cabeza. No sé si les ha pasado, pero así yo lo sentí. Sentí que algo se me posó aquí al lado, pero yo no escuché su voz audible, sino que como si me hubiera hablado internamente y me dijo, dile a tu esposo que se unja las manos, apunte hacia el sur y ore por ti. Esas fueron las instrucciones. Y nada más lo recuerdo y realmente... porque yo de dónde iba a sacar esas instrucciones, yo no estaba pensando en nada de eso, porque de momento me dan esas instrucciones, yo me quedo como que, ok, tengo que decirle a mi esposo que haga esto. Y tomo mi teléfono para escribirle a mi esposo las instrucciones y mi teléfono se muere. No había señal. No había señal, no tenía señal de internet. Aparecía como que tenía las rayitas del teléfono, ¿verdad? Cuando sale que tienes señal pero no tienes internet. Pero no me dejaba enviar mensajes. Yo tengo la evidencia de que yo intenté enviarle mensajes por WhatsApp, por Messenger, por mensajería común, que intenté llamarlo y todo me salía error. El mensaje no se pudo enviar, el mensaje no se pudo enviar, la llamada no se puede conectar. Salía como que la llamada se tumbaba. Y no tiene explicación lógica porque tú dices, ¿cómo es que de momento tienes que hacer algo? Te dan unas instrucciones y ya tú no te puedes comunicar con tu esposo. No había forma lógica de entenderlo porque las personas que estaban a mi alrededor tenían el teléfono, tenían hasta la tablet viendo películas. O sea, que tenían señal de teléfono, tenían señal de internet, pero yo, que necesitaba comunicarme con mi esposo, no tenía. Y en ese momento yo me angustié muchísimo porque yo decía, tengo que decirle que haga esto, es urgente y algo me lo está impidiendo, por algo es. Y entonces me pasan a sonografía y yo siento el cuerpo aún más débil, ya yo sentía que me estaba desvaneciendo como mantequilla. Y me pasan a la camilla, me empiezan a hacer me deja la muchacha y me dice, vengo ahora, voy a buscar unas cosas, tal. Y me quedo ahí esperándola en la camilla. Y cuando yo estoy esperando, estoy así mirando para arriba y yo veo blanco. O sea, estaba oscuro porque el área de sonografía es oscura, pero yo miro y veo luz. Veo como si fuera una pantalla y yo sé que parece loco, pero de verdad yo vi como una pantalla cuadrada encima de mí, blanca. Era un destello
bien puro, blanco, 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 que no tenía nada. No es que vi nubes, no es que vi ahí el cielo, no. Solamente vi una pantalla blanca. Y mientras yo veía esa pantalla blanca, mi cuerpo iba bajando la respiración. Mi respiración iba cada vez más lenta y yo me sentía cada vez más débil y sentía que estaba cayendo en un sueño. Gente, yo me estaba muriendo. Literalmente me estaba muriendo. Y entonces yo estaba como que me quería dejar ir por la sensación de, ay, me voy a ir. Pero en ese momento como que me llegó a la mente mi bebé. Yo dije, no me puedo ir, mi bebé me necesita. Mi bebé no puede estar sin su mamá, ella necesita que yo esté bien. Y yo como que empecé a luchar para no dormirme, para no dejarme llevar. Y dije, no me puedo ir. Llega la sonografista y como que yo entonces logro despertar de ese trance, me hacen los exámenes y me suben a cuarto, pero ya yo como que más ida, ¿me entienden? Como que ya yo estaba con una sensación extraña de que algo me estaba pasando y de que algo me iba a pasar y que yo necesitaba comunicarme con mi esposo. Entonces yo empiezo desesperadamente a buscar las maneras de activar mi teléfono, me meto a los datos, me apago los datos, lo vuelvo y los enciendo, reinicio mi teléfono, le hago un montón de cosas, lo pongo en modo avión, después no, y me desespero buscando una forma de tener señal, porque yo en el cuarto tenía señal y ahora resulta que ni siquiera en el cuarto tenía señal, porque yo pensé, bueno, será que en el área de sonografía pues no hay buena señal, pero ya cuando llegué al cuarto, como yo tenía señal perfectamente, pues ahí me comunico con mi esposo. Pues sorpresa, tampoco me podía comunicar ahí. Y entonces yo entro en desesperación y cada vez me siento como más alterada y le digo a mi mamá lo que está pasando. Y yo le digo, mami, préstame tu teléfono. Pues sí, el teléfono de mi mamá sí que funciona. Y entonces llamo a mi esposo y llorando le cuento exactamente lo que está pasando y las instrucciones que yo recibí, que para mí fueron de parte del Señor. Mi esposo hace exactamente lo que yo le estoy diciendo, pero él me dice, Sari, antes de que tú me llamaras, yo sentí fuertemente que debía arrodillarme y empezar a orar por ti, porque sentí un peso tan grande que me obligó a dejar de hacer todo lo que yo estaba haciendo, a arrodillarme y empezar a clamar por ti. O sea, que quizás yo no me pude comunicar porque quizás el enemigo estaba intentando que yo no me comunicara, o las fuerzas, o pónganlo como ustedes quieran, pero algo no quería que yo me comunicara. Pero Dios, que esa es mi fe, ya le había hablado a mi esposo en privado y ya le había dicho que empezara a orar por mí. Así que cuando yo le di las instrucciones, él supo que era de parte del Señor, hizo exactamente lo que yo le dije, ungió sus manos, empezó a orar hacia el sur, y es que yo estaba ubicada en el sur, ¿verdad? Y empezó a clamar por mí y yo empecé a sentirme mejor, yo empecé a sentirme con más fuerza, y realmente eso fue un milagro. Fue como que una batalla entre la vida y la muerte, como que me voy y no me voy. Y yo sé que en ese momento Dios me libró de la muerte, porque yo estaba por morir. Así que no sé qué ustedes piensan sobre mi experiencia, ¿verdad? Me pueden dejar en los comentarios su opinión, ¿verdad? Cada opinión, siempre que sea dada con respeto, es válida. Yo sé que hay muchas personas que quizás no compartan mi fe y está bien, yo los respeto, pero desde mi punto de vista y desde mi fe, esto fue así. Así que nada, déjenme saber qué opinan de estas historias, de las primeras dos que fueron de Reddit y de la mía. Si les gusta, pues voy a traer más historias así. Apenas yo estoy comenzando, pero yo tengo fe de seguir subiendo videos y que en algún punto voy a alcanzar mi público. Esa es mi esperanza. Así que también quiero hacer esto más profesional. Tenía una luz atrás y me di cuenta que se apagó. No tenía mucha batería, pero yo tengo una cámara y todo, pero no tengo un micrófono que sea compatible con la cámara. Y en el primer video que subí sí tenía buena calidad, pero el audio se descuadró un poquito porque tuve que grabarlo aparte y no quiero que eso vuelva a pasar. Así que a lo que consigo un micrófono compatible con la cámara, mientras tanto grabaré con mi teléfono. Así que nada, eso es todo.